Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este video hablaremos acerca de la distribución binomial. Ya vimos en el primer video de esta distribución que la función de probabilidad, que es básicamente la función o la fórmula con la que podemos calcular las probabilidades de que la variable aleatoria tome ciertos valores, dada una distribución binomial, es la siguiente. Entonces la probabilidad P de que la variable aleatoria X tome cierto valor, dado que vamos a realizar n cantidad de ensayos con una probabilidad de éxito P, es igual a la siguiente fórmula, una combinación de n en x, que la podemos representar con esta fórmula, multiplicado por P a la X por Q a la n menos X, donde P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso, con X, algún valor natural de 0 hasta n. Recordemos que X son los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria. Estos dependen del experimento del que estemos tratando, pero básicamente significan el número de éxitos que se quieren conseguir. Ahora, los parámetros importantes que definen a una distribución binomial son el número de ensayos y la probabilidad de éxito. Esto lo podemos ver de hecho en esta parte de la fórmula que acabamos de explicar. Entonces justamente digamos que los parámetros relevantes o más relevantes son el número de ensayos y la probabilidad de éxito, puesto que ellos nos definen cómo va a ser la distribución que construimos. N, como ya mencioné, es el número de ensayos, puede tomar obviamente valores mayores o iguales que 1, en el sentido de que podemos realizar un ensayo, dos ensayos, tres, etc. Y P, la probabilidad de éxito, claramente puede tomar valores entre 0 y 1, puesto que es una probabilidad. Ahora, la media para la distribución binomial se calcula muy fácilmente. Simplemente multiplicamos n por p. La varianza la obtendremos calculando n por p por q. El coeficiente de sesgo o de asimetría, que lo vamos a representar con esta nomenclatura, alfa subíndice 3, se calcula como 1 menos 2 veces p entre la raíz de n por p por q. Aquí notemos que n por p por q es la varianza, entonces en la parte del denominador de esta fórmula tenemos la raíz de la varianza, que si recordamos el video anterior, eso es básicamente la desviación estándar. Y la kurtosis relativa, que la denotaremos por alfa subíndice 4, es 3 más 1 menos 6 veces p por q, esto de aquí, entre n por p por q. Nuevamente démonos cuenta que n por p por q es la varianza, entonces sería como si en el denominador de esta fracción o de este cociente tuviéramos la varianza. Vamos ahora a hacer un ejercicio para hacer o utilizar estos cálculos. Entonces vamos a utilizar un experimento que ya vimos en el primer video de distribución binomial. Consideremos el experimento 3, que consiste en que se responden de manera azarosa 10 preguntas con 4 opciones de respuesta cada una y solo una opción correcta. Entonces podemos ver esto como una serie de ensayos de Bernoulli, donde cada pregunta es un ensayo. Ese ensayo tiene dos posibles resultados, es decir, es dicotómico, o se responde de manera correcta o se responde de manera incorrecta. Y además los ensayos son independientes, en el sentido de que no importa lo que yo responda en un ensayo, eso no altera la probabilidad de ocurrencia de los otros ensayos. Entonces, se cumplen básicamente las dos propiedades esenciales para considerar estos ensayos Bernoulli, y en ese sentido que tengamos una serie de ensayos Bernoulli y que podamos usar la distribución binomial. Entonces vamos a considerar de hecho éxito como responder de manera incorrecta y el fracaso como responder de manera correcta. Entonces el éxito pues tiene una probabilidad P de 3 entre 4, puesto que hay 3 respuestas incorrectas de 4 posibles en cada ensayo. Recordemos que la probabilidad de éxito siempre es de cada ensayo. Entonces esto es 0.75 y obviamente Q es 1 menos P, 1 menos 0.75, que es 0.25. Y además, con base en lo que dijimos en la pantalla anterior o en la hoja anterior, los
parámetros más importantes siempre en una distribución binomial son n y p, entonces debemos de tenerlos claros. Ya tenemos aquí p y ahora deberíamos preguntarnos cuál es el valor de n. Recordemos que n es el número de ensayos y como acabamos de exponer tenemos 10 preguntas que las podemos interpretar como 10 ensayos, por lo tanto n sería igual a 10. He colocado aquí ya la distribución binomial que obtendríamos, la construí con un paquete estadístico y vamos a enfocarnos en calcular los momentos que vimos anteriormente y explicar un poco cómo se pueden observar en esta gráfica. En primer lugar, calculemos la esperanza de la variable aleatoria x, lo que es lo mismo que la media mu. Acabamos de decir que la podemos calcular como n por p, y entonces si n vale 10 porque tenemos 10 ensayos, p vale 0.75, esto es igual a 7.5. Entonces, si yo identifico en mi gráfica, en esta parte tenemos el 7.5, entonces donde he construido esta línea de color rojo, se encontraría la media de nuestra distribución. Démonos cuenta que la media no necesariamente tiene que ser uno de los valores que toma la variable aleatoria. En este caso mi variable aleatoria no toma el valor 7.5, solamente toma valores enteros de 0 a 10. Entonces, solo aclarar eso. La media no tiene por qué tomar necesariamente un valor entero, puede tomar algún otro valor. Entonces, esta línea roja denota el valor medio, es decir, el punto medio al cual se encuentran, digamos, en promedio más cercanos todos los valores de la distribución. Ahora, la varianza de esta distribución, calculada como n por p por q, pues es 10 por 0.75 por 0.25, y eso es 1.87. Esto significa básicamente que de manera general o en promedio nuestras puntuaciones se encuentran a una distancia al cuadrado de 1.87. También a partir de esto podríamos sacar la desviación estándar, solamente tendremos que sacar la raíz de 1.875. Ahora calculando el coeficiente de asimetría, que sería alfa subíndice 3, solamente sustituimos la fórmula, tenemos 1 menos 2p, eso es 1 menos 2 por 0.75, entre la raíz de n por p por q, pero n por p por q es la varianza que ya la calculamos, entonces esto es la raíz de 1.875 porque eso fue lo que obtuvimos de la varianza. Entonces arriba en el numerador primero multiplicamos 2 por 0.75, eso es 1.5, y bueno, ese valor se lo restamos a 1 y sacamos la raíz cuadrada de 1.875, que es 1.36. Entonces eso nos queda menos 0.5 entre 1.3693, que es igual a menos 0.3651. No olvidemos aquí que tenemos el signo negativo arriba, por lo tanto el resultado de esta última división o de este último cociente obviamente debe ser negativo. Haciendo un poco de memoria, cuando hablamos acerca de asimetría, de coeficiente de asimetría particularmente, como medida estadística descriptiva, dijimos que los valores negativos constituían precisamente asimetrías negativas, que es lo que hemos obtenido aquí. Si hubiéramos obtenido un valor igual a 0, eso significaría que nuestra distribución es simétrica, y si obtuviéramos un valor positivo, denotaría una asimetría positiva. Las asimetrías negativas tienen, digamos, esta cola alargada hacia la izquierda, como se ve en nuestra figura. Pudiéramos representarla o hacer una línea. Voy a colorear una línea para que se note esto un poco más. Sería algo más o menos así. Si nos damos cuenta, la cola de la parte izquierda de la media, es decir, esta que está aquí, es más alargada. Entonces, justamente nuestra distribución tiende como a cargarse o a ser más alta en la parte derecha, que esa sería más o menos la forma característica de una distribución. Hay que tener cuidado, he hecho aquí una línea, pero solamente es para ilustrar, ¿no? Si no pudiera parecer que hay continuidad en nuestra gráfica y no lo hay. Entonces la línea que acabo de dibujar de azul solo es para denotar más o menos cómo es la forma de la gráfica. Finalmente calculemos alfa subíndice 4, que sería nuestra kurtosis relativa. Entonces sustituimos nuestra fórmula. Aquí simplemente hay que tener cuidado en que este 6 por p por q, que es 6 por 0.75 por 0.25, tenemos que calcular primero esa multiplicación.
Entonces aquí tendríamos 3 más 1 menos justamente la multiplicación de 6 por punto 75 por punto 25, que es esto de aquí, entre n por p por q, que eso ya lo conocíamos, es la varianza, es 1.875. Entonces sigo sustituyendo, esto es 3 más, hago la resta del numerador, que es 1 menos 1.25, eso es menos 0.125 entre 1.875. Continúo sustituyendo, esto es 3 menos, porque tenemos menos en el numerador y más en el denominador, entonces eso hace que el signo cambie. Entonces 0.125 entre 1.875 es 0.0666. Entonces resto finalmente esto y obtengo que mi kurtosis es de 2.9333. Aquí también hay que recordar que cuando hablamos de este coeficiente de kurtosis o de lo que estamos denominando aquí como kurtosis relativa, dijimos que podíamos tener tres tipos de kurtosis. La primera de ellas es la mesocúrtica, que digamos sería la forma que tendría más normal. Voy a dibujarla, más o menos sería algo, vamos a decir por ejemplo así. Hay que recordar también que la kurtosis nos denota, bueno, qué tan puntiaguda es nuestra distribución. Entonces, si obtenemos un valor de 3, quiere decir que, digamos, la distribución tiene una punta medianamente grande, o sea, ni tan grande ni tan pequeña. Si el valor fuera mayor que 3, tendríamos en ese caso una distribución leptocúrtica, significando esto que la punta es más elevada, sería más o menos algo como lo que estoy dibujando ahorita, algo así. Y si tenemos un valor menor que 3, eso significa que la distribución es platicúrtica, o sea que es más plana, sería como lo que dibujaré ahora, algo quizá así. Entonces estamos encontrando aquí un valor menor que 3, aunque relativamente cercano a 3. Entonces podríamos decir que nuestra distribución es pues, cercana a una mesocúrtica, quizá un poco más aplanada. O sea, puesto que el valor es muy cercano a 3, podríamos decir que es mesocúrtica, pero como es un poco más pequeño que 3, pues tiende, digamos, a aplanarse un poco la distribución, que es lo que estamos observando en nuestra pantalla. Entonces quito estas líneas para que lo podamos ver mejor. Y básicamente de esa manera calcularíamos nuestras medidas descriptivas. Si nosotros no tuviéramos la gráfica o no pudiéramos acceder a ella rápidamente en alguna situación, bueno, estos valores más o menos nos dan una idea de la manera en la que se construye o la manera en la que se vería. Y bueno, básicamente sería todo por este video. Vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.